Hola chicas y chicos, les doy la bienvenida a un nuevo programa de Aprendo en Casa. Yo soy Yanira Dávila y como saben, este programa está dirigido a estudiantes de segundo de secundaria, pero pueden pasarle la voz a toda su familia. Hoy desarrollaremos el área de ciencia y tecnología. ¿Se han dado cuenta que ahora, en mayor o menor medida, dependemos de la tecnología? Por ejemplo, ahora que las clases son a distancia, a través de la televisión, la radio o el internet, podemos llegar a ustedes. Sabemos que el desarrollo de la tecnología ha permitido mejorar muchos aspectos de nuestra vida, pero ¿se han preguntado si también se puede utilizar para generar espacios distintos a los que vivimos? ¿Pero a qué nos referimos? Seguro has escuchado hablar alguna vez de la realidad virtual, pero ¿sabes qué es? En sencillo, es un tipo de realidad creada digitalmente para simular un espacio nuevo donde los humanos podemos interactuar. Pero ¿cómo creen que los sentidos responden a esta realidad virtual? ¿Solo se utilizan para espacios de diversión? Esta y otras preguntas las resolveremos en el siguiente video. En los últimos años, la tecnología de realidad virtual ha avanzado muchísimo, sobre todo en el negocio de los videojuegos. Pero, así como jugando, nos ha hecho ver y pensar que quizás lo que decían algunos físicos y filósofos antes de este desarrollo sea cierto. Es posible crear otros universos y por ello, quizás, también sería válido creer que este universo en el que vivimos también haya sido preconcebido por otra mente. No juegues con mi mente, Diego. Delta, ¿nos podrías ayudar un poquito sobre realidad virtual? Realidad virtual es el conjunto de elementos creados por una computadora que conforman una especie de simulación del mundo. Y además de la realidad virtual, también la tecnología ha desarrollado la realidad aumentada, que es la que se usa, por ejemplo, en el juego de Pokémon GO. Y además, déjame ver otra cosa. ¿Qué llevas ahí? ¿Es un celular? Por ejemplo, ahorita, justamente jugando Pokémon GO, acabo de encontrar un Pokémon bastante extraño dentro de tu pecera, así que déjame... ¡Uy, atrápalo! ¡Atrápalo! Ojalá sea Pikachu. Y... Bueno, contar que no es un zombie, todo bien. No. La realidad aumentada es un fenómeno muy singular que mezcla el mundo virtual con el real. Exacto. Con ella vemos la realidad a través de los dispositivos móviles, como los celulares y las tablets, que le añaden información gráfica a lo que está pasando ahí en tiempo real. Ya, pero ¿en serio hay científicos que dicen que nuestra realidad también puede ser ficticia? Sí. Sí los hay. Por ejemplo, Elon Musk, el físico y dueño de SpaceX y Tesla, dice que es mucho más probable que nos encontremos dentro de una simulación que en una realidad biológica. Añadiendo, tenemos a Nick Bostrom, filósofo y futurólogo de la Universidad de Oxford, que sugirió con su teoría de la simulación que vivimos en una simulación modelada y regulada por nuestros descendientes. ¡Ah! ¿Y cómo nuestros descendientes regularían nuestra realidad? Bueno, haciéndolo desde el futuro, donde ya tienen una tecnología para lograrlo. Oh, entonces nuestra realidad sería... una simulación creada por ellos. Oh... No. No puedo dudar de esta realidad. Ok, tú no, pero muchos sí lo han hecho y desde hace varios años atrás. ¿No es cierto, Delta? Exacto. Ejemplo, Xuanzhu, filósofo chino del siglo IV a.C. Este soñaba que era una mariposa y al despertar se preguntaba si había soñado que era una mariposa o si ahora era una mariposa soñando que era Xu. Bueno, yo a veces sueño que soy un dragón. O quizás seas un dragón soñando que eres un cerebro. Wow. Volviendo al tema, otro filósofo que profundizó bastante fue René Descartes. A ver, Delta, cuéntanos a tu estilo sobre Descartes y su genio maligno. Por supuesto. Mucho antes de que la tecnología, los videojuegos y la ciencia ficción nos planteara el dilema de si vivimos o no en una simulación creada por terceros, la filosofía lanzó sus propias interrogantes. René Descartes, el filósofo y matemático francés, creó una hipótesis sobre los límites de nuestra realidad. Descartes postuló una duda metódica que pretendía someter a juicio todos los conocimientos de la época. De aquí se desprende su máxima, hoy muy extendida: pienso, luego existo. Descartes también planteó la hipótesis del genio maligno, un recurso argumentativo que lleva a la duda metódica al máximo de su radicalidad.
Descartes sugiere que podríamos haber sido creados por un Dios que nos obliga a engañarnos sistemáticamente, que dispuso nuestra naturaleza de tal modo que nos hizo creer que vivimos en la verdad, cuando realmente estamos en un error. A través de su hipótesis del genio maligno, llegó a cuestionar incluso la veracidad de la propia matemática. El objetivo de este supuesto es investigar si es posible encontrar algo que sea absolutamente indudable. Si encontramos una creencia que llegue a superar esta hipótesis, su calidad como verdad será indiscutible. ¡Qué manía de dudar de todo de ese Descartes! Y hasta me está haciendo dudar de mí mismo. No. Yo soy indudable. Ay, prefiero no pensar. Prefiero no saber. Entonces, cerebro, tomarías la pastilla roja, como en Matrix. ¿Cómo que Matrix es una película, Diego, no es real? Afirmativo, pero las teorías que ahí plantean sí son reales. Así es. Y lo que plantean estas teorías es que si vivimos en una simulación, entonces lo que podemos observar es solo una pequeña fracción de lo que en verdad existe. Ay, lo único para lo que han servido los juegos de realidad virtual hasta ahora han sido para entretener, inspirar películas locas y crear fuertes dudas existenciales en mi frasco. Para tu información, el uso de la realidad virtual también ha sido útil para la industria militar, la salud, el deporte, entre otras actividades. Así es, Delta. Y una de las utilidades más importantes de la realidad virtual es la que se está dando en el campo de la salud y la medicina. Terapias a base de esta tecnología se están desarrollando con resultados muy positivos. Por eso, en el siguiente bloque compartiré con ustedes una nota que tiene que ver con esto. Quédense en esta realidad. Acabamos de llegar al Instituto Nacional del Niño de San Borja y vamos a conocer un grupo de personas que está trabajando en un proyecto súper interesante para hacer que los niños no la pasen tan mal en procedimientos médicos. Vamos a conocerlos. Ok, doctora, cuéntame dónde estamos, qué es lo que pasa aquí. Buenos días con todos. Estamos en la clínica de día del Servicio de Hematología del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Este es uno de los lugares en donde los pacientes vienen para dos tipos de tratamientos. O reciben quimioterapia o reciben transfusiones. Estas quimioterapias que se administran tienen que ser directamente a la vena. Y eso es un procedimiento de por sí para un niño traumático. A partir de este año estamos utilizando un método innovador, que es un método utilizando la realidad virtual, mediante el cual el chico no se concentra mucho en el procedimiento de inyectar las agujas, ¿no? Entonces no resulta siendo un procedimiento tan traumático y conseguimos el mismo objetivo, que es administrar la quimioterapia para los chicos con leucemia o las transfusiones. Generalmente las quimioterapias duran entre media hora y 2 horas. Okay. Entonces, pero previo a eso hay que poner hidratación y significa que son 2 horas más. Wow, entonces generalmente los chicos están acá entre 4 y 6 horas. Bueno, ¿y ahora podemos ver el procedimiento? Por supuesto, ¿Sí? encantada. ¿Por dónde? ¿Por aquí? Claro que sí. Listo, vamos a ver. Estamos contigo, que eres la jefa de hematología de la clínica de día y eres la persona que ha visto el antes y el después de este proyecto. Se ha observado tremendamente, al menos en el procedimiento que se ha realizado, el cambio de disminución de dolor en el procedimiento. Están con los lentes y inmediatamente se observa que va a la otra realidad. Claro. Y nosotros ya, pues no, empezamos a hacer todo el procedimiento y se observa muchísimo el apoyo, la parte emotiva. Agregado a ello, el procedimiento, en el caso de cualquier tipo de procedimiento, viendo que el niño mueve, a veces nosotros, por más diestra y experta que podremos ser, si el niño se mueve, podemos hacer un mal procedimiento. Claro. En este caso, como ya el niño se queda tan distraído, siempre es un efectivo. Ok, Luis, acabamos de ver cómo funciona este aparato. Ahora te toca explicarnos qué es este aparato y cómo funciona. Hemos construido un software
que el niño utiliza mientras se le revisa el procedimiento. Este software permite que el niño no sienta dolor. ¿Qué es lo que ven los niños? ¿Qué es lo que experimentan cuando Lo que tienen nosotros hacemos es utilizamos técnicas comprobadas de la psicología para reorientar la atención del niño en lo que está sucediendo en el entorno de realidad virtual. En enero del 2019 hemos empezado a probar con los pacientes y a tener feedback. Lo que hemos descubierto es que en los pacientes que hemos probado, un 70% de ellos ha disminuido la sensación del dolor. Carlos, felicitaciones. Muchas gracias. Y muchas gracias a ti por hacer que hoy día no estemos escuchando niños llorando. Sí, y al personal técnico y a los médicos del Instituto Nacional del Niño. Gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Nos vemos. Como acabamos de ver, la realidad virtual está haciendo mucho por la salud. Y eso incluye la salud mental, ya que gracias a distintos tratamientos se busca la rehabilitación del paciente, permitiéndole evitar pensar, al menos temporalmente, en su estado de enfermedad, y así combatir la ansiedad o mejorar la tolerancia a determinados tratamientos. Además, también ayuda a los médicos, puesto que permite que los profesionales de la salud ejecuten operaciones simuladas sin ningún riesgo para las personas. Vaya, no me había puesto a pensar en todo eso. Por otro lado, la realidad virtual también se utiliza en el ámbito militar, en simulaciones de vuelo, de combate, reconocimiento del terreno o de tripulación de vehículos. El ejército de los Estados Unidos utiliza visores de realidad virtual para poder mostrar a los soldados cómo es un territorio antes de que vayan. Así, pueden enfrentarse de manera más exitosa a las condiciones del terreno. Es por eso que la educación puede que sea la que más provecho le pueda sacar a esta tecnología. Y es que está demostrado que los alumnos procesan mejor los contenidos cuando cuentan con un componente motivacional, y las aplicaciones de realidad virtual definitivamente lo son. Oigan, ¿y también podría usarse para el deporte y otras actividades? Sí, y ya se está usando. Aunque para otros ámbitos sea más difícil, hay realidades más complejas que son casi imposibles de simular. ¿Como cuáles, por ejemplo? Realidades sociales o políticas. Imagínate que un gobierno cree una realidad virtual donde simule cómo se desarrollaría una sociedad con una nueva norma o una nueva ley. ¡Wow! Si eso ya se diera, dudaría de absolutamente todo. ¿Es posible? Puede ser, pero tendrían que crear personas virtuales con voluntades, inteligencias, sentimientos y también con diferentes convicciones. Bueno, la inteligencia artificial ya existe, pero no es real. La realidad es la realidad y lo artificial es lo artificial. Mi inteligencia es artificial, pero por ello no deja de ser real, cerebro. Lo artificial también es real. Hay demasiada filosofía. ¡Te odio, Descartes! Quizás, cerebro, si te lo explicamos mejor, lo puedas aceptar y ya no sufres tanto. Volvamos a Bostrom y hablemos de los posthumanos. Los posthumanos serían los humanos del futuro que contarían con una tecnología superior a la nuestra. Por ello, podrían crear simulaciones muy complejas de sus antepasados. Y teniendo en cuenta la enorme capacidad que habrán desarrollado estos posthumanos, será posible que existan millones de dichas simulaciones siendo ejecutadas al mismo tiempo. Y cada una de ellas con millones de personas simuladas viviendo dentro. Todo eso en 1 millón de realidades paralelas donde todas son simulación. Así es, y como todos son simulación, todos deberían resignarse a que lo más probable es que siempre exista una realidad superior, siempre. Eso es imposible. Debe de haber una realidad que sea la realidad. Es que la realidad no es nada más que lo que percibe nuestro cerebro. Y como sabes, los cerebros pueden autoengañarse constantemente. ¿Cómo es posible que... Cerebro, ¿qué te parece si para no asustarte aprendemos un poco más y experimentamos aún más con los juegos de realidad virtual? Oh, sí, quiero ver eso. Para experimentar la realidad virtual se necesitan 2 dispositivos esenciales. El visor, que consiste en unos anteojos con una pantalla que recubre los ojos, y el dispositivo informático que genera el entorno virtual. El visor cuenta con una pantalla y unos lentes. Con este sistema, los lentes amplían el ángulo de visión, generando la sensación de que la pantalla abarca todo tu espectro visual. Luego, el dispositivo informático genera 2 imágenes diferentes.
una para cada ojo, produciendo un efecto similar al de las películas 3D. El visor también dispone de sensores de movimiento. Es así que, si giras a la izquierda, la vista se moverá en esa dirección. Y también dispone de sonido envolvente. Es por ello que al estar inmersos en una realidad virtual, el cerebro de las personas tiene una mayor capacidad de asimilar información. Como acabamos de ver, la realidad virtual es una experiencia inmersiva. El hecho de estar únicamente conectados con esa realidad alterna hace que enfoquemos nuestra concentración hacia ella. Así, por ejemplo, si un zombie te ataca, es muy probable que grites, aun cuando sepas que los zombies no están ahí. Tu cerebro, además, se pondrá alerta, tenso y adrenalínico, pese a que seas consciente de que lo que ves no está ocurriendo en realidad. Creo que soy más fácil de engañar de lo que pensaba. Una experiencia muy chévere es la que tuve en la siguiente nota. Master Games vino hasta el canal para que pueda vivir la realidad virtual en su máximo nivel. Vamos a ver. Oh. Después de estar hablando de realidades virtuales, me encuentro en un espacio aparentemente infinito y no tan real. Pero en realidad, en donde estamos, es un espacio como este aquí, que es un set de televisión, y vamos a experimentar un poquito de realidad virtual de verdad. De verdad. Estamos a punto de engañar a mi cerebro y hacerme sentir que estoy en una realidad que no es la real, sino que es una realidad virtual. ¿Cómo vas a lograr eso, Álvaro? Cuéntame. Cuando te pongas el casco y los audífonos, vas a poder estar en un lugar que no es obviamente lo que es el estudio. Vas a estar en este caso en un circo de terror. Sin embargo, va a haber momentos donde simplemente ya, sin que te des cuenta, vas a empezar a olvidar que estás realmente en ese estudio. Ajá. Y vas a estar finalmente en ese lugar. Este es el casco de realidad virtual, ¿no es cierto? Ya, ahí está. Y lo interesante de esto y lo que hace que me sienta dentro de este espacio es que cuando yo me muevo, todo el espacio se mueve. ¿Cómo es que esto pasa? El visor cuenta con un giroscopio que es más, muy aparte que puedas estar mirando tanto para la izquierda, derecha o hasta atrás, si tú retrocedes, también la pantalla retrocede. También percibe mi ubicación en el espacio. ¿Hace cuánto es que se viene trabajando con realidad virtual en el mundo? ¿Es algo nuevo? ¿Está hace mucho tiempo? Ha estado iniciando los experimentos a partir del 68. Incluso hay un señor que se llama Ivan Sutherland, que fue el padre de la realidad virtual, pero por lo mismo que no tenía mucha buena tecnología en esa época, entonces no se pudo tener algo similar a lo que ya se tiene ahora. Bueno, me da pena que la gente no pueda experimentar lo que estoy viendo yo, porque de hecho una cosa es verlo en una pantalla y otra cosa es verlo con tus ojos, y como te digo, el poder girar para todos lados hace que esto sea mucho más real. Con el juego de terror que en un momento te voy a poner, ahí sí vas a tener tú dos mandos, dos controles que van a hacer la interpretación de dos armas, y con eso vas a iniciar la aventura del juego de terror. ¿Cómo es que yo al mover mis manos, las armas se mueven también en el juego? Encima del televisor tenemos los lentes, que es una videocámara, para poder, mediante las dos luces que generan los mandos Move, poder captar el movimiento, pues, ¿no? Entonces esto es un extra para lograr aún más inmersión en el juego, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Tú crees que en un futuro, con una tecnología muchísimo superior a esta, podamos no darnos cuenta si estamos en el mundo real o no? Va a ir evolucionando, que finalmente va a ser una realidad tan buena, tan creíble, que finalmente diferenciarlas va a ser imposible. ¿De qué forma podríamos disfrutar de esto donde no necesitemos mucha tecnología o mucho presupuesto? Podemos conseguir versiones más compactas y simples, que incluso podemos armar un visor de realidad virtual que se asemeje bastante a lo que... Usando lentes, ¿no es cierto? Claro, que son los VR Box, para poder empezar a experimentarlos. Bueno, ¿qué te parece si jugamos algo nuevo? Ya, perfecto, dale. Para sumergirme de nuevo en otra realidad que no es la realidad. ¿Empezamos? Dale. Nos vemos en el set. A ver cómo está, ¿no? ¿Un poco más?
esto ya se da en el 2019, pero ¿en cuánto tiempo llegaremos a crear realidades virtuales tan reales como la realidad misma? ¿La realidad misma o esta realidad? Ya, bueno, nuestra realidad. Lo que más nos aleja de crear un universo virtual completo y autónomo de nuestra propia realidad es algo que ya mencionaste hace un rato. ¿Lo de la inteligencia artificial? Pero Delta ya me demostró que las máquinas ya son lo suficientemente inteligentes hoy en día. Inteligentes sí, mas no conscientes. Así es. Hoy en día es imposible introducirles una conciencia artificial a las máquinas, pero los científicos calculan que eso ya sería posible aproximadamente en 30 años. Pensé que las máquinas como Delta no tenían conciencia. Es diferente inteligencia que conciencia. Pero, si las computadoras se vuelven lo suficientemente potentes, ellas mismas podrán crear una simulación en la que los seres conscientes de sí mismos no tengan ni la menor idea de que forman parte de un programa. O sea que también podría ser que esta realidad no sea una simulación de nuestros descendientes, sino de las mismas máquinas, un montón de Deltas más desarrolladas. Sí, más desarrolladas, con conciencia y todo. Claro, es una posibilidad, algo similar a lo que pasa en la película Matrix. Eso sería terrible. Bueno, depende de cómo lo tome cada uno. La ciencia apunta a que en 3 décadas los humanos van a ser capaces de crear entornos virtuales que sean idénticos a la realidad. Y si logramos eso, ¿tú les dirías a esos seres virtuales creados por los humanos que no son reales? Ay, no sé. ¿Y si se molestan y me hacen algo? Bueno, eso ya lo veremos en 30 años. Por ahora, la realidad virtual ha sido importantísima para distintos rubros, más allá del entretenimiento, y ha despertado cuestionamientos filosóficos que ayudan a profundizar en la realidad física de esta realidad, que quizás sea una entre 1000 millones. ¿Sabes? De las 1000 millones de realidades que puedan existir, hasta ahorita la que más me gusta es esta. ¿Estás seguro? ¿Y qué opinas de esta? No, los zombies no, de nuevo me van a matar. Tranquilo. No esta vez. Observa bien. Oh, tengo manos. Tengo manos. Ok. A ver, ya. No te emociones. Amigos de esta realidad, nos vemos en el siguiente programa o quizás en otra realidad. ¿Qué les pareció? Súper interesante, ¿verdad? Como hemos visto, los seres humanos nos relacionamos constantemente con otros seres vivos y con su entorno. Sin embargo, la realidad virtual es un espacio en donde la tecnología engaña nuestros sentidos y nos hace creer que estamos en otro lugar. Para hacerlo se utilizan lentes especiales o cascos. Y tiene múltiples usos, como hemos visto, por ejemplo, en el ámbito de la salud, que se utiliza para disminuir el malestar que genera algunos procedimientos como el de la quimioterapia. Ahora, para que no te olvides de nada, te dejo un reto. Describe qué sentidos se activan cuando estamos ante una realidad virtual. No te olvides de guardar todo lo aprendido en tu portafolio.